Así es como queda un diseño de pintura textil hecho a mano sobre una camiseta de algodón y elastano. Si quieres ver cómo lo hice, mira a continuación. Por el lado interior de la camiseta voy a pegar tiras de cinta adhesiva. Voy a utilizar la hoja de un bloc de dibujo para darle soporte al textil. Una vez que la camiseta está alisada, voy a pegar tiras de cinta adhesiva. Puedo utilizar la cantidad necesaria para cubrir el área del diseño. Esto es para darle firmeza a la tela en el momento de aplicar la pintura con el pincel. Una vez colocada la cantidad de cinta necesaria, voy a voltear al derecho la prenda. Con un modelo de papel del diseño, ubico el lugar donde quedará pintado. Con esta misma hoja voy a diseñar una plantilla para pintar un fondo a las letras. Aunque esto lo puedo hacer en la computadora, lo voy a hacer a mano para demostrar que se puede hacer también de manera artesanal el logotipo o diseño. Hago un trazo previo con lápiz que posteriormente voy a definir con tinta y después voy a cortar con tijeras o con un cortador o exacto. El corte de la hoja de papel bond lo puedo hacer a pulso o apoyándome con una regla. Para cortar el elipsoide lo voy a hacer con las tijeras. Una vez que tengo la plantilla, la voy a colocar sobre la camiseta en el lugar indicado. Lo voy a fijar con cinta adhesiva transparente. En esta parte debo de tener cuidado de que no queden arrugas en la hoja de papel. Me aseguro que la hoja quede firmemente adherida a la tela y no se desplace en el momento de estar pintando. En la parte interior voy a aplicar la mínima cantidad de cinta. Una vez hecho esto, me dispongo a aplicar la pintura con cuidado con el pincel, de manera que la pintura no penetre o se escurra entre la plantilla y la tela. Así que no cargo demasiado el pincel con pintura a la hora de estarla aplicando. Las pinceladas deben ser de afuera hacia adentro de la plantilla. Para que la tela quede bien cubierta, voy a aplicar unas 4 o 5 manos de pintura, dejando secar aproximadamente unas 2 horas entre cada mano si el clima no es muy húmedo, ya que esta pintura es soluble en agua. En un ambiente seco secará más pronto. Lo que sigue en los próximos segundos es el modo en que fui aplicando la pintura para terminar el fondo de este diseño. Se aplican las capas necesarias para que el color del fondo sea uniforme y parejo. Para hacer la plantilla de las letras de este diseño, utilicé una hoja de bloc de dibujo y el cortador para extraer cada uno de los caracteres y el dibujo del planeta que conforman este diseño. También puede ser utilizado cartoncillo o cartulina para realizar esta plantilla. Lo importante es que tenga firmeza al momento de colocarla sobre la tela y estar pintando. Lo que se ve en los segundos próximos es el procedimiento del cortado de cada uno de los caracteres de este modelo. Voy a cortar la hoja
de manera que me permita la correcta alineación sobre el fondo ya pintado en la camiseta. Una vez que lo alineo, comienzo a pintar de negro, esta vez con un pincel más pequeño para evitar que haya escurrimiento entre el cartón y la pintura ya aplicada en la camiseta. Puedo utilizar algún tipo de adhesivo que me permita posteriormente remover con facilidad la plantilla del fondo, por ejemplo un lápiz adhesivo. Voy a aplicar con cuidado el color negro, unas 4 a 5 capas, de manera que cada uno de los caracteres quede bien definido sobre el fondo blanco, sin saturar de pintura demasiado el pincel para evitar escurrimientos entre la plantilla y el fondo. Utilicé un poco de pintura blanca para fijar la plantilla a la camiseta. En este momento lo que estoy haciendo es desprender con cuidado para que no se rompa el cartón y me sirva para posteriores usos. Se retira también la plantilla del fondo para que quede ya expuesto el diseño pintado sobre la tela. También elimino la cinta adhesiva que coloqué al inicio de todo el procedimiento. Posteriormente realicé algunos detalles con el pincel ya a mano, como lo son delinear las letras y el logotipo de YouTube. Suscríbete.